Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. ¿Quieres tener un invierno cálido? Nudis te lo pone fácil. Ven a nuestra exposición de chimeneas y estufas de pellet y te sorprenderás. La mayor exposición de Ellín y comarca de chimeneas de leña de todos los modelos y medidas. Estufas de pellet de última generación, limpias, cómodas y elegantes. Una solución para cada necesidad. Además, en Nudis disponemos de un personal especializado que te asesorará de la chimenea ideal para tu hogar. Creamos ambientes cálidos. Visítanos en carretera de Jaén 27 y en Hilario Tomás sin número, detrás de Lidl, Ellín. Nudis, mejorando por ti. Nudis te ofrece de lunes a viernes los desayunos de Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Muy buenos días, saludos cordiales. Efectivamente, aquí comienza una nueva edición de los desayunos de Solo Radio a través del 90.6 en la banda de frecuencia modulada. Nuestro saludo también más que cordial a todos aquellos que nos seguís a través de internet. En este momento son 34 los minutos que pasan de las 8 de la mañana, por lo tanto, buenos días. Pero también puede ser que nos estén escuchando en la repetición íntegra que de este espacio les ofrecemos en torno a las 2 y algunos minutos de la tarde. Por lo tanto, pues eso, buenas tardes. O cualquier otra fórmula de saludo, dependiendo de cuándo hayan descolgado este programa desde nuestra web, en ellinsoloradio.com, que en este caso pues puede ser en cualquier momento. Además, no molestan, lo pueden hacer de madrugada, por la tarde, por la noche, cuando quieran. Saludo cordial de José Aurelio Martínez, gracias por estar con nosotros una jornada más, en un día en el que, bueno, pues no es otro que el miércoles día 11 de enero de 2017. Semana bastante variada en cuanto a contenidos. Ya les adelanto que mañana tendremos pues un programa, podríamos decir, tradicional, típico de estas fechas en la sintonía de Solo Radio. Mañana vamos a hablar de la festividad de San Antón, la festividad de San Antonio Abad. Y tendremos una tertulia que, como digo, pues es tradicional ya en nuestra sintonía. Y el próximo viernes, es decir, pasado mañana, vamos a hablarles de un libro editado por uno de los sacerdotes ellineros, los que tenemos actualmente en Ellín, que hace muy poquito tiempo veía la luz. De hecho, está pues prácticamente en ese momento de presentación, como es el último libro del párroco de la iglesia de San Roque, Antonio García. Rami ha editado un disco relacionado con la música y con conversaciones incluso que podemos tener con Dios a través de esa música. Bueno, será un programa muy interesante. El viernes, ya lo saben, mañana hablamos también de la festividad cívico-religiosa de San Antonio Abad. Y hoy tenemos uno de esos programas que recuperan, uno emitido hace bastantes años ya, puesto que creo que fue en el año 2012, cuando teníamos oportunidad de hacer un recorrido, bueno, mejor se lo va a contar él, porque en este programa contábamos, por supuesto, con el trabajo y la labor de José Ángel Ruiz, y mejor que nos lo cuente él. José Ángel, saludos cordiales. Y cuéntanos de qué va el programa en el día de hoy. Pues hoy un programa muy distinto. ¿Sí? Es recordar las canciones que tuvimos en nuestra vida, pero en nuestra infancia, en la televisión. En nuestra infancia, claro. Decir bueno, esto es un poco complicado, porque sí, seguramente tendremos oyentes muy jovencitos esta mañana que por lo que sea no han ido al cole, o tendremos también oyentes de ya avanzada edad que coincidirá pues que a lo mejor ya no eran tan niños y eran ya mayorcitos, pero que seguramente también les traerán buenos recuerdos. Pues nos vamos a marcar 70, 80 y 90. Ajá. O sea, éxitos sobre todo de series de aquellas épocas, ¿no? Aquellas series que marcaron una época, y en la mayoría de ocasiones, pues como teníamos tan solo un canal de televisión, luego dos, pues, sí. Lo recordaremos. Sí, con audiencias millonarias, que ya lo hablaremos, que eso ya no se ha vuelto a repetir, salvo
en una ocasión, y será creo que al final del programa cuando lo recuerde, cuando se repite tanta audiencia habiendo 5 canales de televisión. Hombre, claro, pero es que ahora ya no es lo mismo. Antes, si veías la tele, tenías que ver por narices lo que te ponía la primera, la 1. Bueno, que nadie obligaba antes. El que no quería ver la tele se iba a la calle a jugar. Claro, pero si encendías la tele, lógicamente pues habría audiencias supermillonarias. Ahora no ocurre lo mismo en las televisiones porque hay tantísimas y tan variadas que claro, ya el tener audiencias como entonces es prácticamente imposible. Bueno, José Ángel, pues entonces nos has preparado una selección de ¿cuántos? 1 millón de temas por lo menos aquí. Por lo menos, que no sé si nos va a dar tiempo a escucharla toda o si tendremos que seleccionar conforme vaya la marcha, aunque te puedo decir que desde el viernes hasta ayer, casi con gripazo, aún salían más series y más canciones pues para recordar. Yo ya tuve que decir paro aquí porque esto es imposible. Porque podían haber salido tranquilamente casi 400. Muy bien. Bueno, pues vamos a centrarnos en ello y nos has estructurado primero, bueno, pues vamos a hablar un poquito de series, sobre todo de dibujos animados o infantiles, podríamos denominarlas así, que son sin duda las que más marcan a los niños, ¿no? Además son siempre las que más recordamos, ¿no? Las de nuestra infancia y luego también pues algunas que otras series tanto españolas como extranjeras que serán parte importante también de este programa. Muy bien, venga, pues ¿con qué comenzamos? Pues vamos a empezar con Barrio Sésamo. Sí. Que tenía que ser el inicio de todas las series o de todos los programas infantiles. Pues Barrio Sésamo no empezó con Espinete, empezó con la gallina caponata y con un caracolico pequeño. Efectivamente, Perejil. Exacto, Luis Perejil. Bueno, exacto. Y anteriormente Barrio Sésamo, porque tenía 2 aspectos, uno que era de ficción, que era un teatro en el cual pues aparecía la gallina caponata y daba introducción pues a los dibujos animados a la serie americana de Barrio Sésamo, que anteriormente estaba en el programa de Un globo, 2 globos, 3 globos, que se llamaba Ábrete Sésamo, pero que fracasó y tuvieron que crear ese programa. Después pues ya vendrían toda la familia, Espinete, Don Pimpón y etcétera. Ajá. El panadero, me acuerdo yo también. Vaya, Chema, claro. El de Kioco. Bueno, pues Barrio Sésamo, sin duda, bueno, pues aquella parte también educativa que después nacía en este programa y que nos enseñó a contar, nos enseñó los colores, nos enseñaron, bueno, pues muchísimas cosas en Barrio Sésamo. Que no era una invención española, esto también hay que decirlo. Esto es un programa que venía pues prácticamente calcado del exterior. Exacto. Muy bien. Pero la parte española sí que fue única en todo el mundo. Uh-huh. La parte de estaba la gallina caponata, íntegramente español. Sí. Lo que era también la parte de Espinete y también esta parte, la de los mundos de Yupi, que a mucha gente también le sonará. Era también un muñeco igual que Espinete, acompañado de su fiel acompañante que se perdían de su planeta y viajaban durante todo el espacio para llegar a España, a llegar al planeta Tierra. ¿Dónde está? Bajará de una nave pequeña en el mundo de Yupi. Los mundos de Yupi. A muchos todavía se les sigue diciendo aquello. Tú es que vives en los mundos de Yupi. Exacto. Que sí. Además era una expresión popular que se convirtió en sinónimo de permanecer ajeno a la realidad, o estar en la parra, o no tener los pies en el suelo. Pues no estén en los mundos de Yupi, porque lo que estamos haciendo hoy es recordar. Pero sabemos muy bien que nos encontramos en pleno 2012, siglo XXI. Los mundos de Yupi. Estos me encantaban a mí. Banner y Flappy. La ardilla. La ardilla gris, en la que vivía en un bosque y que había sido criado por una gata. Ajá. Estas son las series que siempre nos han enseñado a vivir en la naturaleza y a respetar a la naturaleza. Mucho han cambiado las cosas.
las series de ahora, y además con tanto canal especialmente dirigido a los niños, pues la verdad que echamos de menos quizás un canal que se dedicara a recordarnos todas estas series y tener la oportunidad a los niños de esta época de poder disfrutar de series como estas. Entre ellas, Banner y Flappy. Son canciones legendarias. Son canciones legendarias, igual que la que viene siguiente, que yo me acuerdo especialmente de verlo cuando echaban en televisión española los sábados por la tarde, después de comer, pues siempre había un espacio pues para los dibujos, que eso también se ha perdido, que ahora tiene un margen muy estricto por las mañanas. Que es el Calimero. Bueno, aún sí, con lo de Ben y Flappy. Sí, Ben y Flappy, pero tú te refieres a Calimero. A Calimero. ¿Qué era ¿qué era? ¿Un pájaro, no? ¿Qué era? ¿Un sí, era un pollito pequeñito. Un pollito. Que llevaba, además, de... La cáscara del huevo todavía. Exacto, que no se lo había quitado. Que no había salido del cascarón, vamos. Sí, sí. Esta serie, ¿qué era? Francesa, creo recordar, ¿no? Italiana. Era italiana. Además, sí. ¿Quién no recuerda a los personajes de... Además, como Calimero, que era el héroe, luego tenía su novia, que era Priscila, luego tenía a un pollito de color verde, que era amigo de Calimero, que se llama Valeriano, ajá. Piero, Susi, sí. Rosella, bueno, montones de personajes y sobre todo que siempre tienen un trasfondo al final de cada serie, de cada película, no como ahora que tienes que tragarte 10.000 partidos para ver al final que gana el equipo, que o sea, no leen como... Ahora quizás los dibujos animados son muy repetitivos, son pues un capítulo muy similar al siguiente y al siguiente y al siguiente, y en definitiva pues quizás nos enseñan poco. Calimero nos enseñó pues que con un corazón enorme como él tenía, pues haciendo cosas buenas para los demás siempre pues te sentías mejor. Bueno, esto también, D'Artagnan y los 3 mosqueperros, la historia de los mosqueteros. Érase 1, 2 y 3. ¿Quién no se la...? Mosqueteros. Pues empezaba en el año 1981 y constaba de 26 episodios de 25 minutos cada uno. Era, igual que decía, pues se emitía los sábados en televisión española a partir de las 3:30. Lo veíamos muchos antes de irnos a la catequesis. El amor de D'Artagnan es para Julieta, el hombre de su valor. Yo creo que esto de los mosqueperros, de los mosqueteros en general, es una de las historias más repetidas tanto en series de televisión como en dibujos animados. Películas, se han hecho millones de películas. Montones de Pontos, de Dogos, de Amis, con D'Artagnan, tanto en películas de larga duración, series, porque es un tema recurrente, el tema de Alejandro Dumas. Sí. Pues esta fue la versión infantil, podríamos decir, que no es la única. Hay otras series también de los mosqueteros. No mosqueperros, porque en este caso, como saben, pues todos los personajes eran perritos en su mayoría. Sí, se basaban en animales y hacerlo más atractivo, sobre todo al público infantil. Además nos dejaron bien claro que el perrito casi se puede enamorar de una gatita. Uy, esto tengo menos recuerdos de estos, pero también me acuerdo yo de Jackie Nuka. El bosque de Tayac. Sí, además son más antiguos. Empezaron a emitirse sobre el año 78-79 en España y consta también de 26 episodios. Jackie, come fruta, con su barriga llena con tanta espada. Estos eran unos ositos, ¿no? Uno así marroncillo y el otro más clarito, Jackie y Nuka, ¿no? Quiero recordar. No. ¿Qué eran estos? Dos personajes eran... A ver... ¿No eran ositos? No pensaba que eran ositos. Que hay mucho dato sobre esta serie. Sus amigos duermen ya. Sí, eran dos ositos. Sí. Eran dos ositos. Sí, porque empieza la serie con
con el disparo que mata a la madre de la osa Grisi. Efectivamente. También, pues, como trasfondo importante, el amor por la naturaleza. Así hemos salido ahora. Es de lo que vamos aprendiendo en la tele, aunque digan que no se aprende nada, que la caja tonta, pero es es como un imán que nos va atrayendo todo lo que vemos. Pues miedo me da con todas las series que habrá, Gran Hermano, etcétera, tal, cómo va a salir la generación de dentro de 15 años. Vaya, bueno, y la que me dicen de la abeja maya. Esta es una versión distinta, sí, no la habitual, que cantaba la abeja maya en la serie. Es nuestra amiga la abejita que busca en todas las flores sacar la miel de la verdad y así nos enseña a vivir. Claro, de la abeja maya todos recordamos pues la canción principal de la serie, ¿no? Exacto. La abeja maya. Vaya, y incluso se llegó a asociar a un golden empresarial. ¿Te acuerdas? Ah, bueno, sí. A lo de Romasa, la abeja de Morromasa. Que la baja. Porque siempre está aprendiendo a vivir. Y estos que vienen a continuación pues recordarán, era una pandilla de seres muy pequeños, muy bondadosos, con las orejas de punta, y a los que llamábamos los diminutos. Con una letra de canción muy enigmática. Entonces, ¿existen o no existen? Sí, existen. Porque dicen, son los diminutos, nadie sabe dónde están. Pequeños seres bondadosos y están viviendo con nosotros, pero seguro que no los vas a ver jamás. Entonces... ¿Tú no has visto nunca un diminuto? Yo sí. Vaya, pues entonces vamos a anunciarlo ya como... La verdad que claro, imagínense esto de pequeñitos escucharlo y dices, pues no, entonces ¿qué? Yo no puedo dormir tranquilo sabiendo que están por aquí. Sabiendo que están en cualquier momento. Y además que son seres bondadosos. A pedir por la noche que no lo vas a ver. Los diminutos. ¿Y esto qué es? Esto no me suena a mí, no lo recuerdo yo esto. Los snorkels. Los snorkels, pues eran unos dibujos animados en los cuales pues producía Ana Barbera, que eran pequeños como buceadores que iban con sus tubos por el agua. Y había montones de aventuras. Estos son de principios de los años 80, 82 que se empezó por España. Además claro. lo ponían mucho en las galletas cuétaras, las millones de galletas cuétaras y de millones de snorkels que me habré comido. Sí, pues a mí ya no me suena. Es que en los 80 ya quizás ya no veía yo tantos dibujos. En los 80 estaría ya trabajando con nómina. En un lugar Casi. Uy, qué mayores somos. Los snorkels. Y esta es la historia de Lucky Luke. Por todo el oeste se llama... Con los hermanos Alton. Incluso te puedo decir en el colegio, sí, el más líder era el que más canciones de estas infantiles se sabía. Ah, sí. Al final siempre luchábamos. Mira, ¿os sabéis esta canción? Empezamos a cantar canciones y claro, al final nos teníamos que aprender, no sabíamos, si nos hicieran un examen de canciones infantiles seguramente más de alguno hubiéramos pasado con toda la asignatura limpia. Pero eso creo que sigue ocurriendo un poco de otra forma diferente, ya no en el colegio, pero sí que sobre todo cuando estás así un poquito de fiesta, de fiestuki y tomas alguna copita de más, pues entonces siempre aparecen esas canciones. Sí. Poco ha cambiado la historia. Vaya que sí, pero además que puedes ver tranquilamente a las 6 de la mañana cantando canciones infantiles a personas de 40 años. Sí. Eso... que no tiene temor, temen a Lucky Luke. Bam, bam. Bam, Lucky Luke. Bam, Lucky Luke. Bueno, esta serie, no me lo digas, eso estuvo también en torno a los años 80, 82, más o menos. Y con una misión especial. Claro. La de promocionar el Mundial, la Copa del Mundial de Fútbol que se celebró en España en el 82. ¿Recuerdan la mascota del Mundial? Naranjito, claro. Hito Naranjito. Y todas sus aventuras para promocionar el Mundial. Con su novia Clementina. 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 Sí.
Y una serie además en la antigua Plaza Santana había un kiosco en el centro. Sí. Aún me acuerdo de mi padre de regalarme, salió tan merchandising de regalarme un libro para colorear de Naranjito y Clementina. Claro, había de todo, camisetas, de todo, había de todo. Pues con este personaje dábamos a conocer nuestro mundial y marcamos esa fecha, el 82, como una de las importantes deportivamente hablando en nuestro país. Y otro personaje sin duda a recordar es Pumuckl. Como decía la canción, ¿no? Pumuckl, ¿quién no podía...? Vamos, es que yo no sé cuánto tiempo la gente habrá estudiado, cuánta gente habrá ido al colegio, o cuánto tiempo estaríamos en casa metidos, porque con todas las canciones seguramente mucha gente habrá visto todos los dibujos. Pues bueno, Pumuckl es un personaje infantil de los más populares en Alemania y que gracias a eso pues pasó a los demás países de Europa. Era una especie de duende, ¿no? Sí, era un duendecito que además iba con su maestro, maestro Eder, creo recordar, y ha tenido muchísima audiencia. Y contarte una polémica, porque los creadores de Pumuckl en el año 2007 pues querían echarle una novia, porque además era un personaje rebelde que siempre le gustaba tener todo desorganizado, le gustaba... Y entonces poner una novia para que le organizara la vida. Exacto. Entonces al final llegó los dos creadores llegaron a juicio, y al final el juez dijo que si Pumuckl se quería casar, pues que se casara. Pues, ya ves tú. Claro. Porque Pumuckl pues podía hacer cualquier cosa, igual que todos los demás. Bueno, pues el pequeño Cid ahora. Claro que sí. Una de las historias un poco más cercanas a nosotros, podríamos decir, ¿no? Porque contaba, pues un poquito así, dirigido a los más pequeños, la historia del Cid Campeador. Exacto, Ruy, el pequeño Cid. Ajá. Una historia de la infancia de este personaje en la Castilla del siglo, en la Castilla del siglo XI. Y cada capítulo se desarrollaba una introducción histórica del momento, del rey Fernando, de las empresas bélicas, del Reino de León, o sea, que era también educativo. El pequeño Cid, Ruy. Bueno, y otro personaje, también seguro que ha formado parte de la vida de muchísimos de nuestros oyentes, David el Gnomo. El Gnomo. En 1985 se emitió por primera vez y además David habla de temas como la ecología, la amistad y la justicia. Decirte que su final, en el cual pues... No lo veáis, ¿verdad? ¿O sí? ¿El qué? ¿El final? El final. Pero si lo han repetido ya 40 veces, ¿no? Claro. Pues en el final, que al final David el Gnomo y su mujer pues se convierten en un árbol, pues fue visto por más de 17 millones de personas. 17 millones de personas. 17 millones de personas solamente en España. ¡Jo! David el Gnomo, que nos enseñó también que siempre, por muy buenos que queramos ser, habrá alguien que sea muy malo a nuestro alrededor. Y que contra ellos pues también se debe luchar. Y estos eran los trolls. Y con el zorro, que viajaban. El más anciano del lugar. Son hierbas que yo sé. Bueno, pues al igual que antes comentábamos con las historias del Cid Campeador, también otras historias escritas pasaron a ser parte importante para los niños, como fue pues todas esas historias legendarias de Sherlock Holmes. Bueno, un famoso detective, también creado en personaje de animal y que siempre iba acompañado de su querido compañero, Sherlock Holmes.
que hacían viaje y además tenía Watson. Además que tú sabes las versiones también que tiene esta serie. Sí, además hay una en un canal de televisión ahora, algo así raro, que va con que se ayuda a base de Google, a base de los mensajes de texto, y como que casi no me convence más lo tradicional de que Sherlock Holmes vaya él con su experiencia y vaya analizando. Nadie más tiene olfato para dar con el ladrón o atrapar a un malvado criminal. Pues sí, aunque no lo crean, estos son los desayunos de Solo Radio. Y lo que estamos haciendo en esta jornada que es tan extraña, entre un día festivo y otro, pues es intentar recordar un poquito y pasar un ratito agradable, pues escuchando aquellas melodías que formaron parte de quizás nuestra infancia, quizás nuestra juventud, o incluso escogido ya un poquito mayores. Pero lo importante es que seguro guardan gratos recuerdos. A ver, vamos con otra sintonía de un programa que seguramente les traerá mucho recuerdo también. Y con Mayra Gómez que lo presentaba, y también el que también estaba Mercedes Rodríguez de la Fuente, que también era la hija de recién fallecido pues Félix Rodríguez de la Fuente. Época, sí. Exacto. Solamente estuvo 3 añicos. Y la canción de Torrebruno, ¿no? Yo claro. conozco una palabra que te hará sonreír, que te hará olvidar. ¿Cómo no nos iba a gustar antes la tele? Y no íbamos a decir ahora que lo que echan no vale para nada. Hoy Torrebruno me lo ha recordado, cantidad de éxitos también, ¿eh? Sí. La Guagua, yo recuerdo una serie, no sé si la habrás preparado por aquí, ¿no? La Guagua no. Ya he dicho que si lleva atrás. Con que vamos, no llevamos ni casi la mitad de este bloque, imagínate cuando tenemos que meternos en el bloque, sí. ¿Qué es esto? Funky Brewster. ¿Y esto qué es? Pues una serie que se nos ha metido. Una serie americana que se nos ha metido. Sí, que hablaba de una chica. Digo, esto aquí no me cuadra a mí. No, en el bloque no. Ahora, esta sí que te va a cuadrar. ¿Sí? Esta sí. ¿Cuál? ¿Esta? A ver. A ver, mete. Ahora. Qué intriga, qué intriga. Ahora esta sí. Es un globo que se me escapó. Pues un globo era para los más pequeños, ¿sí? Incluía el espacio Arrite Sésamo, que empezábamos este programa con Barrio Sésamo, sí. Con Coco, con Epi, con Blas. Los 2 globos era para los más medianos. Y el tercero era para casi los adolescentes. O sea, había un programa infantil para las 3 franjas horarias. Ya. Uy, esta canción también nos suena muchísimo. Y aquí empezaba Gloria Fuertes con lo de el gato maulla. El perro lado. Y esto era una auténtica locura. El centro del universo es sin duda un lugar maravilloso excavado en la roca llamado Fraggle Rock. Y allí estaban todos esos personajes. Una serie pues creada por Jim Henson, y en la cual pues aparecían marionetas y había un montón de personajes como la de los Fraggle, como la madre, el padre, el hijo. Luego le decían Man, Danson. Luego estaban también los Currys, que eran unas pequeñas criaturas humanoides de color verde que trabajaban como hormigas. Sí, lo recordamos. Y todo esto, pues recuerdo yo, por unos túneles y tal. Sí, exacto. Sí. Que al final siempre salían con el monstruo que era bondadoso y que siempre le ayudaba. Y que si salían, rápidamente se los comían. Luego casi deberíamos hacer un pequeño bloque con todos estos érase una vez. Bueno, esto ya es cuando digo, si yo solamente recuerdo lo de érase una vez la vida, que va a venir después, pero primero empezó, por lo menos hay 7 sagas. Sí. 7 sagas. La primera es érase una vez el hombre. El hombre, que es esta. Sí. Que esta quizás es la que más nos suele, ¿no? Una pieza clásica utilizada para hacer esta canción de cabecera de érase una vez el hombre. Y luego viene ahora érase una vez la vida, que es todo también un clásico. ¿Cuántas veces habremos visto
los virus, los glóbulos rojos que iban cargando siempre el aire. Bueno, yo creo que mucha gente pues sabe cómo va el funcionamiento del cuerpo humano gracias a la forma de explicarlo de Érase una vez la vida. A ver dibujos animados, además conociendo un poquito nuestro cuerpo por dentro. Sí. Cómo funcionaba, cómo reacciona. Érase una vez la vida. Pero hubo muchas más. Sí, Érase una vez las Américas. Una vez las Américas. Esta sí era francesa, ¿no? Era una coproducción francesa junto con España y varios países de la Unión Europea. Bueno, pues aquí lo que hacía era llevarnos un poquito por los países de América, conociendo un poquito más de cerca a sus personas, a sus habitantes. Luego llegó un poquito más tarde, Érase una vez los exploradores. Los exploradores, para que hablaban de una forma la cual pues Cristóbal Colón pues iba a conquistar las Américas. Entonces hablaban de los distintos descubrimientos que habían tenido por parte de los descubridores. Demostrando su valor, caballeros del honor, sin retroceder, sin desfallecer, vamos a explorar. Y ya no termina la cosa, es que aún tenemos más. Después de los exploradores vienen los inventores. Claro. El que quiera tener la colección de Érase una vez, por lo menos va a tener, pues, no sé, son 26 episodios cada 26 episodios cada serie de Érase una vez, pero por ejemplo no lo he podido, bueno, y ahora viene otra que es Érase una vez el espacio, que es la sexta, pero creo que nos quedan dos más que no pude conseguir, que Érase una vez la ciencia, Érase una vez la música y Érase una vez no sé qué. O sea, casi nueve volúmenes de Érase una vez que seguramente que quedarían muy bonitos puestos en el salón. Su patrulla peleaban, sí, siempre con... Pero yo me atrevo a decir que fue una de las series de televisión más explicativas y que nos sirvió en su momento para, bueno, pues enriquecernos culturalmente mucho, ¿no? De esta forma tan especial y tan directa que hacía llegar a los niños, bueno, pues eso, lo relacionado con el hombre en general, con la vida, con las Américas, exploradores, inventores. Y llegado a utilizar para temas de educación. Muchas veces nos íbamos al salón de actos a ver un vídeo los días que hacía lluvia para temas relacionados con estos temas. Bueno, pues nos dejamos estas clases tan importantes que recibíamos en aquel momento y ya nos quedábamos pues ahora con una de esas series de acción, podríamos denominar, ¿no? Comando G, siempre alerta están. Sí, Comando G, la serie estrella de esta época de los 80, que siempre lo repiten, y como no podía ser también en los programas que recuerdan sobre aquella época, por la canción de Pachís del fondo. La batalla de los planetas. Son 5 jóvenes y su robot. Bueno, sí, en algún momento esto les trae tantos recuerdos que no se los pueden guardar. Ya saben que este programa está abierto también a la participación de nuestros oyentes. Nos podéis enviar un correo electrónico diciéndonos lo que pensáis del programa o de alguno de los momentos que hemos vivido, o incluso pues si queréis intervenir y recordarnos aquellas series que recordáis y que os gustaría que repusieran en algún canal de televisión, pues podéis llamarnos al 967 30 53 21 o incluso enviarnos correos electrónicos a participaallin@soloradio.es. Espero que estéis disfrutando la mitad que nosotros. Pues una anécdota, cuando lo leí no me lo creía, porque el grito que hacía la máquina fue creado artificialmente. Cuando hacía el monstruo, vale. y fue creado artificialmente con un instrumento y unos guantes unos guantes de estos de látex, más o menos así por encima, creo recordar, porque además fue utilizada la misma para montones de películas. O sea, sé que el mismo grito lo estuvimos escuchando. Bueno, ahora esto es la canción número 1 de la Feria de Albacete. Sí. Cuando hay momentos, está todo el mundo bailando las canciones actuales. Y de golpe por raza aparece esta canción, todo el mundo se vuelve loco. Santo Quijote.
La historia de Don Quijote de la Mancha, la historia de Cervantes, que también fue llevada a los dibujos animados. Y bueno, pues mira, así tuvimos la oportunidad, sin leer el Quijote, pues de saber cómo eran las historias. Sí, además un éxito de crítica que ha sido subtitulada y doblada a casi más de 20 idiomas y que el coste de producción se calcula aproximadamente sobre 10 millones de euros, ha traducido ahora, o sea, aproximadamente casi 160 millones de pesetas de la época. ¿Tanto costó? En el doblaje, sí. En la producción, porque claro, estamos hablando de dibujos animados. No estamos hablando de que ponemos una cámara y grabamos, sino que todo lo que llevaba la producción era totalmente impresionante. Y que recuerden además que en la época en la que se hizo esta serie de televisión, aquello de los ordenadores y todo esto no funcionaba como ahora. Nada, era fotograma a fotograma. Fotograma a fotograma, con lo cual un dibujito, en el siguiente movía un poquito un dedo, en el siguiente movía el otro dedo y así, sucesivamente. Don Quijote de la Mancha. Por cierto, ¿sabes quién escribió esta canción? Sí, Los Botones. No, Los Botones la cantaban. Exacto. ¿Pero quién es el que... ¿Puede ser Jesús Luis Perales? No. No, pues no me acuerdo yo. Juan Pardo. Juan Pardo. Juan Pardo. Madre mía, cuánta trayectoria de ese hombre para esta canción. Fíjate. Bueno, La Aldea del Arce. Seguimos con programas divulgativos y intentando, bueno, pues ejercer un ambiente positivo en torno a el cuidado de la naturaleza y demás. La Aldea del Arce. Además que era la historia de unos habitantes de una aldea en un medio del bosque. Había una simpática conejilla, su amigo, y así se basaba totalmente la serie, viendo animalicos. Decirte que las canciones que estamos oyendo estaban interpretadas por Emilio Aragón, Edith Irasema. Bueno, y aún en nuestros días, con la factoría Walt Disney, pues sigue haciendo de las suyas. De vez en cuando, pues asistimos a la reedición de algunos de los éxitos de Winnie the Pooh y también incluso se crean nuevos capítulos. Sí, Winnie the Pooh. Yo creía que era una invención de un creador y tal, pero no. Tiene una historia de que en realidad este osito pues existió y fue comprado después de que unos cazadores mataran a su madre, y a partir de ahí pues mira lo que llega a crear una factoría como es la factoría de Disney. ¿Y le gusta tanto o le gustaba tanto la miel como en los dibujos? Pues ¿está comiendo miel a todas horas? Ahí hasta allá ya no llego yo. Pero ¿a dónde tú vas? Bueno, estamos recordando también al mismo tiempo cantidad, porque claro, las series en sus respectivos países tenían su sintonía, pero aquí en España pues se creaban esas sintonías nuevas, la mayoría de ocasiones pues eso, con parchís, con botones, con Enrique Llana, que también hizo muchas... Torre Bruno, que hemos dicho antes. Bruno, efectivamente. Los Trotamúsicos. Esta ya fue de casi de principio de los 90. Que no se acuerda se llamaba también, eran los Trotamúsicos conocidos habitualmente, pero se llamaba los Cuatro Músicos de Bremen. Sí. Entonces estaba el gallo, estaba el batería que era el burro, y cuando habían cuatro amigos, rápidamente cada uno era uno de los personajes, porque realmente marcaba. Era lo único que podíamos ver y era lo único en lo cual pues muchas veces salíamos a la calle cuando se podía salir a la calle y intentábamos imitar a nuestros personajes. Qué exagerado eres. Porque ahora no se puede salir a la calle. Yo me acuerdo de pequeño que recorría 1 kilómetro para ir al colegio. Yo ahora mismo no conozco a ningún niño que haga 1 kilómetro con 8 años para ir al colegio. Isidoro. Vaya gato. Sí, Isidoro fue el precedente a Gato Garfield. Eso es. Este era más espabilado. Sí, y más... y borde, sí, más borde. Más borde, exacto. Isidoro es genial, es el rey de la ciudad. Pues también otro de los dibujos importantes de los años 80, Isidoro, que como bien dice, pues quizás fuera el precedente, ¿no? El precedente para
para el gato. Que no hay que confundir a los dos, son muy distintos, ¿eh? Sí. Que muchas veces cuando hace poco salió una película del gato Garfio y la gente decía, no, voy a ver Isidoro. No, ni mucho menos. Son dos gatos totalmente distintos. Pero estas son cosas que han hecho muchas veces los americanos, ¿no? Que es, bueno, pues cambiar un poquito las cosas, cambiarle el nombre, pero en esencia está más o menos basado en lo mismo, ¿no? Y quizás esta sea una de ellas. Todos fuimos descubriendo también el mundo a través de la vuelta que realizó Willy Fogg. Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Al final. Gana la apuesta. Gana la apuesta, pero se arruina. Porque un elemento pequeñito se llama Tico, se dejó el gas encendido durante 80 días. Eso es. Cosas que pasan. 26 episodios emocionantes. Bueno, pues esta serie, si no la han visto, yo no descarto que la puedan ver, porque esta sí es una de esas que están reponiendo constantemente en canales de televisión, con lo cual, pues la historia de la vuelta al mundo de Willy Fogg, seguro que tendrán oportunidad de verla. ¿Y no te suenan las voces de los que cantan? Sí, hombre, claro que sí. Son mocedades. Abuelito, dime tú. Heidi. Lo que no sabía yo de Heidi, esta es la introducción de Heidi, de la compañía que lo distribuía, que además muchas veces nos acordamos más, íbamos corriendo cuando escuchábamos esta sintonía que en realidad la canción. Pues el tema de Heidi, ¿cómo podrá ser que en Suiza existe Heidiland, para poder ir a ver todos los paisajes de la serie? Incluso está la casa de Heidi en tamaño piedra. En tamaño real. Tamaño piedra, para poder tocarlo. Y ese es el aspecto de que además viajan muchísimos visitantes de todo el mundo para poder estar en los mismos lugares donde estuvo Heidi. Bueno, seguramente también fanadicto, ¿eh? Claro, eso ya son fanadictos. Seguro que todos aquellos que viajan exclusivamente a ver esos lugares de la serie inmortal de Heidi, pues no son precisamente niños de 6 o 7, 8 años, ni mucho menos. Seguro que están ya metiditos ahí entre los 40, 50, 60 incluso. Seguro. Abuelito, dime tú, ¿por qué? O sea que sabemos ya que hay un parque temático de Heidi. O sea, sé que cualquier gallinero o persona que nos esté escuchando en el largo espectro de la radio, pues sabe que en vez de Disneyland puede ir a Heidiland. Muy bien. Más animales. Bueno. Estos eran un gato y un ratón que estaban siempre a la bronca. Tom y Jerry. Con polémica incluida y con retoques ahora en la actualidad. Porque esta serie siempre ha sido criticada de racista, aunque parezca un poco distinta. Sí, porque... A ver, cuéntame a mí eso de racista. Sí, porque cuando explotaba cualquier artefacto, siempre la persona salía negra. Entonces mucha gente en Estados Unidos pues se molestó. Por Dios, qué tontería. Sí, pero sus achaques y tal y textos pues los han tenido que corregir años después para no tener que molestar a ciertos grupos o masas sociales que había en Estados Unidos. Madre mía, siempre buscando los 3 pies al gato. Mofli. Pues una producción española, además muy buena, en la cual Mofli, el último koala, pues siempre había unos compañeros que intentaban salvar a Mofli y habían otros que intentaban cazar al último koala. De esta casi no me acuerdo yo, no me acuerdo yo. ¿De cuál? ¿De esta? Mofli, sí. Esta es que también es del principio de los 90. Sí, no me acuerdo de esta. Además los sábados por la tarde. Con 90, no vamos a decir la edad que tienes con 90, pero yo sí me acuerdo porque tendría 10 años. No lo recuerdo yo mucho esta. Bueno, el Conde Pátula. El Conde Pátula o Dácula. Según donde se haya emitido o según donde se haya puesto. Pues era un pato
que hacía como de conde Drácula. Ha albergado durante varios siglos a una cruel dinastía de malvados patos vampiro, los condes de... Pero si los patos no tienen dientes. Así también podíamos salir. Y menos tienen colmillos, hombre. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que vuelven a la vida a través de un rito secreto que se realiza... Pero vamos a dejar aquí a un lado al conde Pátula. Y vamos a pasar ahora a una serie que seguro que hay que conocer. Hombre, esta sí, bueno... Iré por ella. Bueno, esta sí. Esta sí que la recuerdo yo perfectamente y oye, sigue habiendo un movimiento exagerado en torno a Mazinger Z, de gente que compra absolutamente todo lo que tiene que ver con Mazinger Z, de gentes buscando en internet por todas partes capítulos perdidos de esta serie. Bueno, hay hasta libros, como dices tú, lo de los juguetes, que además hay montones de versiones de Mazinger Z, además con un estilo de la canción muy parecido a Rafael, que tuvo que llegar en esa época, y muy bonito, muy bonita la serie. Lo que pasa es que claro, que como no lo remasterizan, no lo hacen, sacan aún ese color, contra las televisiones de plasma que ahora sigue sacando ese tono de color antiguo. Sí, verdad. Mazinger Z, Tónica. Los osos amorosos. Los osos amorosos. Madre mía. Estos son muy nuevos también ya, ¿no? Son muy nuevos para ti seguro. Llevamos la mitad del primer bloque. Bueno, con tranquilidad, estamos disfrutando mucho recordando estas canciones. Los osos amorosos, que cada uno de ellos tenía así en la tripa una cosita diferente. Exacto, ¿no? Claro. Tenía unos corazones y entonces cuando veía alguna situación pues lanzaba directamente su amor. Ajá. Para cambiar las situaciones. Además que se puso muy famoso. Yo creo que tuvo que venir ahí algo de la Ágata Ruiz de la Prada. A mí eso me suena, pero de verlo en la actualidad, no en aquel momento. ¿Qué es esto? Alfred J. Quad. Era una serie también de un patito que iba por ahí pues con sus distintas aventuras. Y si te pones a cantar, saltará, buceará y para todos él nadará. Salpica, chapotea, feliz. ¿Te vas a acordar de ella un poco? No, me acuerdo de la canción, pero no de... ¿De la canción? No de los dibujos. Ahora mismo no le pongo yo rostro es que cuando yo con muchos compañeros que tienen pues amigos, se aprenden ellos más las canciones infantiles que las nuevas que están haciendo ahora, como La Casa de Mickey y todos estos, son ya auténticos fans. Que yo creo que ya tendrán hijos. Sí. ¿Esto qué es? Lupin. Sí, Lupin. ¿Y este quién era, Lupin? Pues un investigador que iba también descubriendo todo lo que es. Es que vamos ya, le hemos metido un poco el acelerador. Juntos viven aventuras y hacen mil locuras, pero tienen un gran corazón. Bueno, pues Lupin en realidad hablaba de una serie en que era un famoso ladrón que iba robando por ahí. Además que creo que se hizo una película de Lupin que iba robando cosas, y entonces tenía detrás siempre a la policía que intentaba pues cogerlo, pero que nunca podía. Vaya por Dios. Le ha ocurrido como toda su vida al Coyote, que no ha podido coger a Correcaminos. Sí. Bueno, tenían algunas reglas básicas, como por ejemplo que el Correcaminos tenía que correr por caminos, pero hay en algunas partes que totalmente se saltaba esa norma. Y luego también lo mítico que siempre compraba marca Abne, el Coyote, para intentar pararlo, pero que va, no podía ni a la de 3. ¿Alguna vez cogerá, porque creo que todavía no lo ha cogido, cogerá el Coyote a Correcaminos? Eso, si no, ya no existiría eso. Ya se acaba la serie. Bueno, estos son unas frutitas muy graciosas que vivían en un volcán. Muy distinto, porque yo cuando vi los Fruities, a mí ya se me cayó la gana de ver la tele. ¿Y eso? Por la forma de la cual se editaba en los Fruities. Esta sí era española. Vamos, ahí está, española 100%. Mochilo,
Pincho. ¿Cómo era este que hacía de andaluz? El Gazpacho. Y la niña que se llama Cumba. Luego estaba Fresón, Alcachofo. Fresón era el alcalde, exacto. Luego Monus, que era el científico, el gorilón, el nabo, que era el fruto americano. Bueno, esta es más española. Sí, más española. Además, recientemente un diario deportivo, concretamente Marca, ha editado los DVDs con el periódico. De nuevo, Oliver y Benji, o Campeones. O 200 veces más, porque curiosidad esta serie de Benji Oliver se creó para un requisito especial, es que era que la selección de Japón pudiera, lo que es la Federación de Fútbol la crearon para que de Japón para que esos niños viendo la tele pues pudieran jugar a fútbol, aficionarse. Y lo consiguieron de tal manera que en los últimos 15 años siempre ha estado Japón, una selección que nunca había llegado. Durante estos últimos 15 años siempre ha estado en una final de mundial. Lo ha conseguido bien, incluso que no recordar, fue contra Japón, en la cual no sé. Calla. Gandul ese. Los magos del balón, Benji, Oliver, sueños de campeón, Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Y vaya que sí lo consiguieron, Vaya que sí lo consiguieron. Este Chicho Terremoto. Pues Chicho Terremoto, el fantástico que metía canastas que metía canastas justo debajo del aro y siempre le daban 3 puntos. Claro, luego llegabas tú al patio, por ejemplo, cuando ya lo repitieron 200.000 veces, ibas al patio del Melchor de Macanaz, tirabas de abajo y decías 3 puntos, decías no, que son 2. Entonces venía ya la discusión. Mira, nos envía Juanjo Villena un correo electrónico, dice: buenos días. No he dado yo clases utilizando Barrio Sésamo y a Supercoco como último recurso. Arriba, abajo, dentro, fuera, etcétera. ¿O cuántos profesores nos echaban la bronca? Y decían, ¿es que no has visto Barrio Sésamo? ¿Es que no sabes lo que es arriba o abajo? Bueno, nuestro buen amigo Juanjo, que dice que el recurso de los dibujos y de las series infantiles lo ha utilizado muchas veces. Caballeros del Zodiaco. Esta es otra de esas series que recordamos perfectamente. Sí, y que no paraba nunca. Siempre los Caballeros del Zodiaco siempre ha estado ahí. Y empezaron en aquella época, yo, por ejemplo, cogíamos los pósters que daban en la revista Pronto, uh-huh. Los cogíamos y los fotocopiábamos porque estábamos todos ahí pillados con los Caballeros del Zodiaco. Y sus torneos de lucha, que ya empezaba ya un poco con las luchas y ya se estaba un poco torciendo los dibujitos, porque el objetivo era el luchar para poder conseguir un objetivo. Estoy notando que nos estamos dejando muchísimas, porque claro, escuchando unas me recuerda a otras. Sí, pero ya te dije yo que conforme nosotros íbamos cogiendo y iba cogiendo y cada vez me salían más y entonces me metía, por ejemplo, canciones que no vamos a escuchar, la de los Picapiedra, muchas de Hanna-Barbera, pero claro, si llegamos a cogerlas todas sería imposible. Aunque habían 2 canales. Bueno, esto es una pequeña pella mía, porque esta serie de Bola de Dragón yo la he cogido en valenciano, porque aquí los de Jin la escuchamos en valenciano. Claro, Canal No. ¿Qué habrá sido de ese canal? Sí, yo lo veo. Pero será por plataforma esta. Incluso viendo, conseguí que en la Feria Internacional del Anime, porque aunque pone valenciano, en realidad es catalán. Porque estuve escuchando a los autores, que aún lo siguen llamando. Esta serie es de auténtico culto. Incluso en los festivales anime, donde se reúnen todas las personas anime que le gusta el anime, van los dobladores y hacen su especial episodio, y es realmente muy emocionante. Las bolas del drag serán Bolas del drag. Intentemos ese cazor, única
Bueno, aquí tendríamos que hacer un apartadillo especial y dedicar medio programa a este, porque, bueno, aquello sí que marcó una época, era una forma totalmente diferente de hacer programas juveniles, totalmente diferente. Ahí teníamos oportunidad de ver en aquel entonces a Santiago Serón, a Loquillo, Alaska, bueno. La bola de cristal. Sí que tenía cuatro apartados. El primero, el de los electroduendes, y así iba pasando hasta incluso había Pedro Reyes, que hacía su pequeño corto de humorístico. Y Pablo Carbonell también. Sí, pero te puedo decir que cuando llegó realmente la bola de cristal, no desapareció porque la gente no lo viera, sino porque llegó Pilar Miró, que fue la directora de Radio y Televisión Española, y como se metían con Felipe González, porque hablaban de temas muy abstractos, contra el sistema, contra etcétera, pues fulminazo al programa. ¿Quién lo iba a decir? Pues que me gustaba mucho. Sí. Y la Escuela de Calor, ¿cuántas veces lo habrán puesto de videoclip? Vaya. La verdad que era, pues eso, una revolución tremenda en la forma de hacer programas para, en este caso no quizás tanto para infantil, salvo la excepción de los electroduendes con la bruja Avería y todos estos, y el resto era quizás más juvenil que infantil. Y ahora no recuerdo por qué programa fue cambiado. Fue cambiado por el programa este de Miriam Díaz Aroca, pero no me acuerdo mío cuál fue. Bueno, no lo sé. Bueno, ahora dos apartados especiales y terminamos el bloque, que es ¿cómo nos acostábamos? Claro, llegaba la hora, era 8:30 en invierno y 9 en verano. Y entonces siempre aparecía, es más, es que era la excusa. Venga, que ha salido Casimiro, a dormir. Y entonces empezaban ya los rombitos. De ahí hasta la 1 de la mañana ya iban apareciendo rombitos. Vamos a recordar cómo nos íbamos a la cama en los años 80. Un mensaje de nuestra estrella nocturna, Casimiro. ¿Qué ven mis ojos? Chicos pequeñuelos, personas diminutas y todavía levantados. Voy a cantarles una hermosa canción de cuna para que se vayan a dormir. Escuchen atentamente mi voz melodiosa. Pero no recordaba yo esto tan sudamericano. Es que, vamos a ver, hay varios doblajes. Está el doblaje neutro, el doblaje... los doblajes al español castellano se llama español neutro. Y a partir de ahí ya hay varias gamas de traducciones. Fue importado a algunos países porque... vale, entonces esta es la que... Sí, pero ahora, no sé cuántas series de televisión nos quedan, escucharemos, la mayoría sí que están en latino, porque el doblaje... solían hacerlo en México. Entonces solían hacer el mismo doblaje de la misma en los mismos estudios con el doblaje neutro. Hacía un doblaje español mexicano muy cerrado, que era el normal que había, o el venezolano o el mexicano, y luego ya había un argentino. Bueno, es que para ahorrar costes en aquella época muchas veces nos tragábamos las series en latino. Sí. Bueno, Casimiro, que en mis ojos, niños pequeñuelos. Pero claro, están los oyentes diciendo, pues yo no me iba a la cama con esto. Yo recuerdo a unos niños por ahí corriendo de un sitio para otro. Yo me iba a acostar hasta con los de Yupi. Claro, y entonces lo que recordarán serán a la familia Telerín. Claro, la familia Telerín. Y esto es el sonido original que se escuchaba. No empezaba con lo que viene ahora. Ya va siendo hora de que los pequeños vayamos a la cama. ¡Ale! Esta sí que es la antigua versión. ¿Te acuerdas de la familia de Telerín o no? Sí, los que eran. Claro. Cleo, Tete, Maripí, Pelusín, Coletitas y Cuquín. Vaya, derechito. Se hacían hasta libretas, se hacía de todo lo que pidieras, se hacía. E incluso se llegó a emitir entre ellos en países como en Salvador, Argentina o en México. O sea, que también ha sido la canción para dormir de muchísimos millones de personas. Sí, hombre, eso de los nombres yo lo recuerdo por un juego de estos populares. Era saltando las gomas, ¿no? En las gomas. Cleo, Tete, Maripí, Pelusín, Coletita y Cuquín. La familia La infancia. Estamos de parte de la tele. Ya va tiempo hora de que los peques
Pues mañana hasta la cama. Dale. Adiós. Pues buenas noches. La familia de Lerín. Bueno, aquí vamos a ir finalizando ya este apartado dirigido a los más pequeños de aquella época, a esos niños de 40 o 50 años. Y vamos a entrar un poquito ya en otro apartado que sería pues un poquito más de series que también sin duda marcaron una época, porque claro, había edades muy diferentes, muy dispares, como siempre, como en todas las épocas, y entonces pues ya había algunos que no veían esos dibujos animados, pero sí que veían y escuchaban cosas tan reconocibles como esta. El cuerpo de un bailarín lo recuerda todo. Cuando aprende esta algo es una se queda parte para toda de la vida. serie Pero antes en la hay que cual llegar a ser empieza directamente la serie. Es posible que seáis los grandes divos de Harlem o que tengáis la mejor colección de tutús de este país, pero me da igual. Yo no tengo tiempo para los divos. Si queréis aprender a bailar es preciso trabajar hasta gastar las mañas. Yo no tengo mallas. Tenéis muchos sueños. Buscáis la fama, pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar, con sudor. Quiero veros sudar. Y cuanto mejor lo hagáis, más os voy a pedir que trabajéis y sudéis. Así que fama cuesta, la fama cuesta. La fama cuesta. Y el golpecito con el bastón. Eso sí. Y a partir de ahí ha venido ya todo un mercado. La gente... Y venía la época en la que aparecía en Tocata la gente bailando gracias a esta serie. Además fue gente... Creo recordar que fue gente de allí en el programa a bailar. ¿A Tocata? ¿Tocata o a otro programa? No sé. Creo que... Puede ser. Lo que hacía esta serie, Bueno, pues entramos en lo que serían quizás, pues ya para un público un poquito más mayorcito, y que mejor que comenzar con esta serie de fama mundial, de la cual se han hecho también películas y en fin, pues sigue un poquito viva, podríamos decir. De hecho, en la música también esta misma canción ha sido versionada, pues ahora en nuestro tiempo, hace unos cuantos meses, un par de años. Y artistazos pues han hecho reversiones de esta serie. Bueno, buena serie. Bonanza. ¿Qué nos cuentas? Pues es la segunda serie más longeva de la televisión en Estados Unidos. La primera es Ley y Orden, que la pueden ver en un canal de TDT. Que yo me quedé, digo, ¿cuándo acabará esta serie? Que será corta, tal, pero parece ser que para tener más capítulos que Bonanza ya tiene que ser. Bonanza, capítulo 5527. Por lo menos. Y Ley y Orden también, o sea, son series. Esto que podríamos haber incluido dentro de, pues el espacio de los más pequeños, porque son dibujos animados, pero la verdad que son esos dibujos animados que pasa un poco como los Simpson, que quizás, pues no están dirigidos especialmente al público más infantil. No, porque además estaban los dibujos en sí, que eran unos dibujos que hablaban un poco abstractos, porque para entenderlos en aquella época un niño sería muy difícil. Pero luego también venía esta parte, que es la cual hablaban, era la del detective. Ajá. Que era la serie del detective, que siempre aparecía con lo de la Pantera Rosa, también por lo de la serie del, ¿cómo se llama? El inspector Clouseau. Well, here he is, Pink Panther, the Pink Panther. Everybody loves a panther, that's me. He really is a groovy cat, and he's a gentleman, a scholar, he's a acrobat, he's in the Pink Panther. Bueno, de esto que viene a continuación tienes que hablar tú, porque yo no sé ni qué es. Los Virginianos. No tengo ni idea. Los Virginianos era una serie del oeste en la cual pues aparecían muchísimas. Esta es de las muy antiguas, esta es del año 1960. Y la serie pues trataba de un misterioso cowboy en la cual pues no se sabía su nombre, pero se le conocía como el Virginiano. Entonces pues ahí aparecían muchísimas aventuras en las cuales había un poco de trampas, etcétera, pues lo que eran películas del oeste. No, de la siguiente sí me acuerdo, claro que sí. ¿Quién no recuerda La Casa de la Pradera? ¿Quién? ¿Hay alguien por ahí que no la recuerde? Ya Michael Landon. Michael Landon. Que nunca pasaba nada. Y Cristina. Cristina era una de las hijas, ¿a que sí?
Pues no hay... Y la otra que pobrecilla se quedó ciega. Ya te está volviendo un poco nostálgico. ¿Qué harías tú en esa época? ¿Qué harías tú? Melissa Gilbert. Melissa Gilbert. Melissa Sue Anderson. Bueno. Y Lindsay Sidney Green. Bueno, nada, artistazos. Las veces que hemos estado viendo la tele. Vaya. Bueno, en esta época también estábamos bastante justitos de canales de televisión. Y Scotty Hatch. Bueno. Tengo que decir que hace un par de años, ¿no? Hicieron la película de Starkey Hatch. Pero no es lo mismo. Y aunque hacen un pequeño canelo ahí y salen al final los Starkey Hatch de toda la vida, no me llena del todo la película. No. Claro que con estas cosas lo que pasa es que si ahora viéramos esta serie seguramente cambiaría mucho nuestra forma de verlo, ¿no? Porque tenemos una visión un tanto romántica de aquellas series y luego las ves otra vez y dices... Pero empezaron primero con muchas escenas de acción, pero como valía mucho dinero, empezaron a recortarlas más a las románticas. Empezó más acción al principio y más romántica al final. Pues podrían haber ahorrado un poquito y haber ido mezclando, ¿no? Bueno, y el coche de Scotty, que era así un color... rojo, así un poco tomate a rayas. Con una raya blanca en los lados, sí, eso lo recuerdo yo. Y luego tenemos el del Chupa Chups. El del Chupa Chups. Que además tanta fue su fama que llegaron a llamarse los Chupa Chups Koyak. Sí. Además la patente no fue española, fue de un país de Latinoamérica que los cogió como suyo. Hicieron varios remakes, hicieron un remake después... ya hace unos 5 años atrás, pero no tuvo con el mismo personaje, pero no tuvo ese sabor que tienen las series antiguas. No recuerdo yo ahora mismo el nombre del personaje principal, pero muy conocido. Sí. Vamos a ver, creo que era Telly Savalas el personaje. Telly Savalas, sí, efectivamente. Telly Savalas. Koyak. La sintonía de apertura de esa serie y esta también. Bueno. Había una vez 3 muchachitas que fueron a la academia de policía. Hablamos antes de la película que hicieron de Starkey Hatch. También han hecho algunas películas de Los Ángeles de Charlie. Exacto, Los Ángeles de Charlie, pues siempre al principio de cada serie se reunían en un interfono y entonces hablaba Charlie, tienen que hacer una operación, no sé qué, no sé cuánta, vida-muerte. Y entonces fue un referente para la moda de las mujeres de aquella época, los Ángeles de Charlie. Porque el traje que se ponían pues siempre se solía imitar. Decirte que en la película una de las protagonistas originales de Los Ángeles de Charlie pues apareció en la película. Recordando estamos momentos entrañables en este programa especial de los desayunos de Solo Radio. Y otro de los personajes de ficción que sigue tan fresco, diría yo, como el primer día, y mira que hace ya años y años y años que se utilizó por primera vez para una serie de televisión, porque el primero fueron los cómics. Y después llegó a televisión. Bueno, pues todavía siguen haciendo incluso películas. Sí, películas y además es que se ha hecho de todo. Cómics, que es originario de los cómics. Películas en la cual pues tuvo un montón de audiencia. Series como la sintonía que estamos escuchando. La serie de la canción de después, que fue la de los dibujos. Y Batman y Robin, pues siempre ha habido una polémica sobre quién fue su creador y tal. Pero bueno... de los creadores al final parecía que solamente había un creador, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero años después parece ser que se le ha dado la autoría a esta persona. Da igual la autoría, si al final se lo ha quedado Marvel. Sí, al final se lo quedó Marvel. Pero no solamente Batman y Robin, sino 200.000 dibujos más que se hacían en aquella época. Spider-Man, Superman, que eso no los he metido, pero es que ya te digo yo que si yo a meterlas aquí tenemos ya 400 canciones. The Joker, ¿quién se acuerda del The Joker?
Bueno, entraríamos también ahora en una selección de temas que seguro también recuerdan perfectamente, puesto que más o menos son contemporáneas y yo creo que tras una iba la otra, prácticamente. Son series que marcaron también una época. Y aquí pues vamos con este bloquecito de Dallas, Dinastía y Falcon Crest. Vale. Las auténticas series cuando Televisión Española empezaba a emitir por las mañanas, que antes no se emitía por las mañanas. Entonces estas series fueron las pioneras de la programación de la mañana. 356 episodios de Dallas. O sea, podríamos ponerlo durante todo el año y no lo repetiríamos. 300 y pico capítulos se hicieron de 356 capítulos de Dallas. Eso, porque yo creo que en la serie de Estados Unidos se emitía uno por semana. Aquí en España, pues como siempre solemos emitirlo, se solía emitir todos los días. Pero creo que era uno por semana. O sea, estuvieron muchísimo tiempo. Dallas, Dinastía. La historia del magnate petrolero. Y a partir de ahí ya toda la historia. Empezaban unos siendo buenos, terminaban malos, al final no se podían ver, al final se casaban. Una auténtica historia. Y luego, pues en las propias familias, las cosas, como dicen, pues eran como son en la actualidad. En todas las familias cuecen habas. Y ahí estaba, pues, una de las familias más conocidas del momento. La familia de Falcon Crest. Los follones, que se llaman. ¿Su sobrino se quedará mucho tiempo con nosotros? Solo por esta noche. No sé qué tienes con Ángela Channing. He estado volando por ahí en aviones y ahora aterrizado donde no debía. ¿Y cómo podía tener millones? Jason fue un padre para mí. Su muerte fue tan misteriosa. Lo único que podría amenazar la unidad de Falcon Crest sería la muerte de uno de los hijos en circunstancias sospechosas. ¿Y moría? Pues seguramente sí. Falcon Crest. Y en ese momento no existía televisión para nadie nada más que para una madre. No podías cambiarla ni al segundo canal, no podías ni molestar ni jugar al balón. Auténticamente toda la casa se paralizaba. Falcon Crest. Oh, bueno, y esto. Claro, si yo les digo The Love Boat, digo, bueno, ¿qué es eso? Es una serie americana de estas. Pues esto fue parte importantísima de su vida, seguro que sí. ¿Quién no recuerda Vacaciones en el Mar? También los años 80, ¿no? Sí, un poco antes. Su versión americana empezó en el año 1977 y terminó en el año 1986. Sí, pero aquí fue unos años después, o sea que sí. 80, 81. Se rodó en un barco real que fue el Pacífico, el barco del Pacífico. El nombre en inglés es del Pacific Princess y ahí a partir de ahí, pues imagínate. Seguramente tendrían que trabajar como esclavos, porque allí en un barco no te podías ni tomar ni unas vacaciones. Claro. Los personajes que pasarían, Pues estaban de vacaciones siempre, de vacaciones en el mar. El capitán. El capitán Stubin. Creo que era Merrin Stubin. Había un doctor, el barman, la directora del barco, y así, pues, yo qué sé, 200.000 personajes. Ay, qué bonita canción y qué bonitos recuerdos. Bueno, pues terminamos nuestras vacaciones y nos quedamos con un personaje también muy auténtico. Personaje con gabardina, con un ojo así un poquito a la virulé, con 3 kilos de más, que era la porquería que llevaba en la gabardina, y que no había manera de engañarme. Y su puro. Y no había manera de engañarme.
en absoluto. Colombo. El actor fue Peter Falk desde un principio, que se hizo muy famoso y al final se llegó a encasillar y pues siempre pues esos misterios y esas cosas que se daba cuenta y que no era capaz. Por eso decía muchas veces que cuando las series empiezan ya a utilizarse que si internet, que si... No, ese detective clásico... Sus conclusiones y ya está. Con la mente exclusivamente. Tenía además, siempre bajaba en un antiguo pues Peugeot 403, muy antiguo, así, estartalado, mal cuidado, etcétera. Y la serie, los productores pues le pidieron a Peugeot que le cambiara el coche, que le pusiera un coche nuevo, pero claro, tenía que ser con ese aspecto clásico, antiguo, y dijo Peugeot que no, que él sí ponía era un coche actual y nuevo y no quería dar mala imagen de la compañía. Eso no le pegaba, hombre. ¿Cómo le vas a poner a Colombo un coche nuevo? ¿Y qué es esto tan bonito? Mrs. Marple. Mrs. Marple. Era una de las series pues de Agatha Christie y que pues hablaba de... Era igual un detective, pero ella callada y preguntaba y tal, y luego asociaba al ladrón según los gestos que hacía, según con sus habitantes de su pueblo natal, que era San Mari Tejera. O sea, que por ejemplo, el ladrón mataba tal y decía, pues el mismo gesto que hizo el panadero de tal y que cual, asociaba, decía la serie, decía que todos los seres humanos actuábamos de la misma manera. Entonces ella asociaba a sus habitantes, a sus amigos, y así averiguaba cuáles eran los problemas. Eran tramas policíacas también, entre comillas, que de esto hay mucho también en la actualidad. Estas tramas detectivescas, pues sin duda han dado lugar a series realmente legendarias. Por ejemplo, Se ha escrito un crimen. 264 capítulos. Me cae a mí bien esta señora. Yo me acuerdo siempre de la parte final, que aparecía el productor con gafas, con barba, y hacía... Tocaba así la máquina de escribir y cuando terminaba tiraba el papel. Sí. Entonces aparecía ya lo que era el logotipo. Claro. Y a mí que me recuerda esta señora cada vez que la veo a Paul McCartney, no sé por qué. Ángela Fletcher. A Paul McCartney. Sí, no sé por qué. Bueno, pues esta serie también se está programando en algún canal, no sé exactamente, no recuerdo ahora mismo cuál, pero en algún canal de estos actuales todavía podemos ver Se ha escrito un crimen. Y esto lo recuerdan. También, como en casos anteriores, se hizo una película que no tampoco termina de cuajar del todo, pero tal vez sea por eso que decía yo de la visión romántica que tenemos de las series. Pero es que cuando aparecen con armas de super precisión, etcétera, ya le quitan el claro, es que nosotros estamos acostumbrados a ver estas series, pues eso, con el estilo de esos años, y ahora te lo hacen en plan moderno y dices, no me cuadra del todo. Los hombres de Harrison. Bueno, unas fuerzas especiales. Sí, los SWAT, exacto, unas fuerzas especiales que además todo se basaba pues en su capitán y en las tramas que se veían haciendo, pero eso sí, siempre solucionaba el problema, siempre. Para eso estaban. Del año 75 a 79 se empezó a emitir la primera parte, la original. Recuerdo que la echaban por las noches, así tarde-noche. Los Intocables. Los Intocables. De Eliot Ness. La parte original, antes de que Kevin Costner hiciera la película. Hoy presentamos El Trono Vacío. Y antes las series no iban por números, sino que tenían cada una su trama. Sí. Tenía su trama y su apartado, que no era que tenías que empezar como ahora las series, como por ejemplo Los Serranos, que muchas veces tienes que empezar desde el primer capítulo hasta el último, como los que hacen Antena 3. Richard Kimball. Sí, esta también es antigua, la del el fugitivo, en la prisión estatal. Que era inocente. Richard Kimball es inocente, se le declaró culpable.
Lo que Richard Kimball no pudo comprobar fue que momentos antes de descubrir el cadáver de su esposa, se topó con un hombre que huía de las cercanías de su casa. ¿Y quién será? Richard Kimball medita sobre su destino mientras ve el mundo por última vez. Y solo ve oscuridad. Pero en esa oscuridad, el destino mueve sus hilos. Se escapa y entonces empieza toda la serie. Para descubrir quién es el asesino y demostrar su inocencia. También ha sido llevada posteriormente al cine en varias ocasiones. Y bueno, pues El Fugitivo, que ya con ese título sabemos exactamente de qué va la trama. Huyendo toda la serie. El Fugitivo. Sí, ya lo sabemos. Bueno, del Fugitivo pasamos al Santo. El Santo que era el hombre de las 1000 caras. Sí, y el de los 1000 nombres, porque realmente siempre nunca se le asociaba el nombre. No sé si se le denominaba Simón o algo, porque sí, creo que tanto como en la película como en tal, al final, siempre en la parte final es como si destacaran el nombre. Y siempre pues a descubrirlo, siempre está ahí el inspector que intenta siempre descubrir quién es el santo, atraparlo, aunque siempre se escapa y siempre hay su escena de romance y ha habido también muchísimas películas, casi más de 15 películas que hablaban sobre el santo. Yo recuerdo en esta serie que era encarnada por uno de los que también en su día hicieron 007. Jan Sean Connery. No, Sean Connery no era. No era Sean Connery. No podemos tenerlo todo, no podemos tenerlo todo. En la mente no podemos tenerlo todo. Bueno, el señor mayor que hizo también. Bueno, esta serie es hechizada. A uno sonará que era la mujer que siempre tenía poderes y que tenía su marido que era un trasto. Esta es la que movía la nariz, ¿no? Sí. Además que tenía el padre era publicista y entonces Samantha era una bruja que iba haciendo cosas y venía su madre. Entonces hacía como si fueran los trabajos de casa más fáciles. Esta era la música de la serie. Chin, chin. Con Elizabeth Montgomery. El cling, cling, cling es cuando movía la nariz. Big George. Bueno, aquí nos presenta también al elenco de actores y actrices. ¿Esto qué es? Me parece que es la isla de Gilligan. Sí. Que hablaban de 7 locos que eran 7 náufragos que estaban en un lugar muy especial y que además esta serie empezó en los años. Era el personaje principal era Gilligan. Y luego a partir de ahí pues los 6 náufragos y a partir de ahí pues ya vivían en un microcosmos ahí un poco representativo, etcétera, y ahí pasaba, solamente había un afroamericano. ¿Sí? Para lo que era la época. Sabemos que en la época de los años 60 en América pues las series no aparecían tantos personajes afroamericanos. ¿Es usted Marvel Smart? Y Superagente 86. Superagente 86. Ahora iba entrando y se iban abriendo puertas. Una detrás de otra. Pero empezaba. ¿La cabina de teléfono era al final? Sí. Y luego ya le daban al teléfono y. Efectivamente. ¿Y cuántos superinventos habían? El teléfono móvil. El zapato móvil. Sí, de negro y la el reloj. Sí, el reloj. Bueno. Y luego siempre luchaban contra Caos, que era la agencia enemiga. La agencia amiga del Superagente 86. Enemiga, perdón. Superagente 86. Y esta serie, recuerdo yo poco de esta serie. Autopista hacia el cielo. Autopista hacia el cielo. Pues Autopista hacia el cielo era una serie en la cual pues un ángel que hacía Michael Landon. Que además la serie era creada por él. Entonces se juntaba con otro compañero, no era un ángel, era un hombre, y entre ellos dos pues intentaban pues solucionar problemas, ayudar.
Y siempre al final se enfadaban, creo, no creo recordar, siempre se enfadaban y siempre se iba uno de los dos se iba solo. Y además era una de las series muy parecido a La Pradera, a La Casa de la Pradera, siempre intentando pues ayudar a los demás. Autopista hacia el cielo, con el que antes escuchábamos también Michael Landon en La Casa de la Pradera. El compañero era Mark Gordon, que era un hombre gordo que iba con el coche. Sí. Remington Steele, ¿la recuerdan? Remington Steele. Una vez más. Otro policía. Sé que las series de policía, pues antiguamente le gustaba mucho a la gente. No nos es de extrañar que en la franja de la tarde los programas que triunfan son los programas del oeste. Las películas del oeste ahora mismo en televisión, lo estamos viendo en canales como 13, por ejemplo las autonómicas, siempre ponen películas de policías o películas del oeste para poder atraer a ese género de personas que ven esta serie durante aquellas épocas. Suena como una bomba. Bueno, ¿te va a sonar la siguiente o no? Sí, además muy tranquilita la música. Este es el principio de cómo parecía siempre, que era el helicóptero que se acercaba al campamento base. Muy tranquila. Y era, bueno, pues en el frente, un grupo especial más, entre, bueno, pues hospitales de campaña, la cantidad de historias que ocurrían también. Sí, y además fue la primera serie de televisión que se dijo una palabrota. Sí. La primera. ¿Cuál fue? Hijo, punto. La primera que se dijo, y además fue la primera serie también en la cual apareció la primera persona medio desnuda. Y fue enseñando un glúteo. Ajá. Porque antiguamente no estaba mal visto. O sea, fue también una película, una serie pionera. Muy bonita esta serie. Sí. Luego intentaron reunirse años después, pero no llegaron. Siempre cuando hacen muchas series y cuando tienes ese trato tan diario, pues al final pues llegas a pillar algunas redecillas. Magnum. Como el polo Magnum. Ese investigador privado que vivía en Hawái, y la serie una mezcla, sea algo como comedia, acción y drama. Que siempre trabajaban para series misteriosos. Tenía un patrocinador que se llamaba Robin Master. Claro, sí, vamos, madre mía, nos queda todavía una barbaridad de temas por escuchar y poquito a poco vamos llegando ya a la recta final del programa. Bueno, otra de las series que podemos ver todavía en la actualidad, no sé ahora mismo en qué canales, pero siguen reponiendo el equipo a... 1972. Esto está claro. Nadie sabe, la policía nunca da con ellos, pero si tú recurres a ellos, si tienes un problemilla, das con ellos. Y cuando te pasaba algún problema, siempre intentaba decir, igual que con lo de Batman, que encendías un foco gigante y en el cielo se ponía lo que era el murciélago, con lo del equipo igual, el equipo A igual. ¿Cuántas veces en carnavales pues la gente se ha disfrazado del equipo A, incluso hasta simulando, hasta consiguiendo esa furgoneta característica negra, y siempre pues a M.A. Baracus pues siempre para el tema de montarlo en los aviones? Y cuando decían tenemos que viajar a tal lugar, ya todo el mundo, madre mía. Y luego al final siempre a Murdoch, que siempre lo sacaban del hospital para poder seguir con las aventuras, porque siempre necesitaban a un piloto, y siempre la eterna polémica que siempre lo metían en una ferretería, como digo yo. Lo hemos pillado, el ejército, hemos pillado al equipo A, pero en vez de meterlo en un lugar donde no hay nada, lo meten en una ferretería donde hay un coche, un soplete, tubos, que era lo suficiente, hierros. Al final vamos a llevárnoslo a la prisión, y de repente aparecía por ahí la mega furgoneta transformada y siempre se escapaban. El equipo A. Bueno, y siempre también, ¿quién no ha querido tener un coche como el coche fantástico? ¿Quién no ha querido tener una moto como el halcón callejero? ¿Quién no ha querido alguna vez tener un helicóptero como el trueno azul? Pues entramos en ese espacio. El coche fantástico, soñado por todos. Sí, el coche fantástico. Se puso de moda hasta ponerle en los R5, ponerle la lucecita que se movía.
Claro. Es una trepidante aventura de un hombre que no existe, en un mundo lleno de peligros. Y luego ya empezó la serie con su coche primario, que fue Car, que fue la primera prueba antes de Kid, y a partir de ahí pues las aventuras de lucha entre los dos coches, porque el primer coche lo crearon de tal manera que en el sistema informático pues tenía algunos problemas que hacía que se convirtiera en malo, pero bueno, la serie de aquella época pues subió a David Hasselhoff, y a partir de ahí empezó que si los vigilantes de la playa, etcétera, series que todo el mundo estaba deseando tener ese coche, que era un Porsche negro. No lo sé. No sé si era Porsche, pero el coche estaba muy bien. La verdad que estaba muy bien. Además, últimamente tuvo problemas así de... que le venía muy bien que Kid condujera solo, vamos. Lo de Kid Ben. Y rápidamente desde el teléfono Casio, muy recurrente muchas veces, por la noche de fiesta, cuando sales y coges tu reloj Casio y dices, Kid Ben. Y rápidamente, en un segundo... dices, Kid, llévame a casa. A casa. El halcón callejero. Esto era una moto, ¿no? Sí, era una moto espectacular, que igual que el coche fantástico tenía su mismo desarrollo. Un actor, incluso en esta serie empezó a aparecer Josh Clooney interpretando a un amigo del protagonista. Coche, moto y ahora el helicóptero. El helicóptero, que en España triunfó, pero en Estados Unidos solamente tuvo 11 capítulos. La serie fue cancelada fulminantemente. Aquí en España todo el mundo estaba deseando verla, pero que va. Todas sus escenas eran aéreas y con lo que yo llegaba. El motivo... Sería carita. Sí, carita. El motivo por el cual fracasó es que coincidían a la misma hora y en la misma franja horaria en distintos canales con Dallas. Ajá. Y entonces, pues claro, Dallas conocemos al final pues el exitazo que tuvo. El trueno azul. Nos dejamos por ahora los vehículos, nos centramos en esos personajes que como los componentes del equipo A eran capaces con un chicle y un clavo hacerte un ordenador portátil. MacGyver. Y esa Fundación Fénix, famosa, pues MacGyver solamente con una navaja suiza del ejército, suizo y un clip podía hacer cualquier cosa. Supuestamente nunca cogió un arma y tampoco mató a nadie, pero en el primer episodio piloto fue la única vez que disparó con un arma a alguien. Ay, MacGyver, pues tú tienes algo de MacGyver también, ¿eh? Sí, pero últimamente ya no me está funcionando la navaja suiza. El gran héroe americano. Decirte de antes de MacGyver, sí, que se llegó a sacar la cara de MacGyver para vender clips. Sí. Sí. Como recurso. Como recurso publicitario. Bueno, pues esta es la historia del gran héroe americano, que también tenemos vagos recuerdos de aquella serie. La canción era preciosa. Sí, era como Superman, pero un poquitillo más torpe. Sí, bastante más. Bueno, no te creas que Superman en su tiempo que no iba con los calzoncillos por fuera también era algo torpe, o se hacía el torpe. Pero era cuando tenía la gafa de cracker. Claro. Bueno, pues era un héroe, un superhéroe de estos al uso, de estos de andar por casa. Y muy similar a esta canción, pues seguramente les recuerda otra gran serie, Cheers. Sí, pues Cheers. Ha tenido muchas versiones en todos los países. Cheers era una especie de bar en el cual pues a partir de ahí pues se iban hablando y relacionando pues cada uno de los personajes. Aparecía el típico que iba a beberse su cerveza y entonces hacían como si fuera una familia, todos juntos ahí. En España hace poco se intentó hacer una con el de Los Serrano, ¿cómo se llama el hombre este? Es que tengo ya tantas cosas en la cabeza. Se intentó hacer en España, pero no triunfó. Espera, que tenemos una llamada. José Antonio, buenos días. Buenos días. José Antonio López. Sí. Bueno, tómate algo aquí en Cheers. Tómate alguna copita. ¿O es temprano todavía? Es temprano todavía.
Bueno, ¿qué nos cuentas? Nada, para deciros que se os ha olvidado Orzo Way, que es una serie, la verdad es que muy legendaria, ¿no? Vaya, Orzo Way, vaya, se nos han olvidado muchísimas. Ya no se nos han olvidado todas, es que además no das tiempo a escucharlas, porque fíjate el ritmo que llevamos y se nos van a quedar muchas en el tintero, o sea que imposible. Bueno, ¿qué sientes, José Antonio? Nos encantaría que nos comentaras un poquito qué se siente ahí al otro lado. Nosotros estamos haciendo el programa y estamos aquí muy liados, pero ¿qué se siente recordando todas estas canciones? Porque tú, ¿qué edad tienes? Pues yo unos 30 y tantos. 30 y tantos años. ¿Y qué se siente recordando esas canciones legendarias? Pues la verdad es que muchos recuerdos, porque sobre todo con lo de los dibujos que habéis puesto al principio, pues la verdad es que te trae recuerdos de la niñez muy... entrañable todo. Está muy bien. Sí. Bueno, pues José Antonio, gracias y bueno, ahora a ver si mientras se enrolla un poquito José Ángel me da tiempo a encontrar la de Orzo Way y la ponemos, ¿vale? Venga, vale. Hasta luego. Gracias por tu llamada. Bueno, pues Cher, la chica de oro. La chica de oro, hombre, que esto se ha hecho también ahí una pequeña pantomima en plan español. Que en fin, no sé cómo han dado porque la quitaron muy pronto, ¿no? Se hizo con Concha Velasco. Duró poco aquello. Duró poquito, pero las auténticas chicas de oro, como se llamaba en Estados Unidos, de Golden Girls, pues hablaba de la historia de varias mujeres que en una casa igual, sí. Tampoco se gastaban mucho en escenario, en escenografía. Todo era muy teatral. Muy teatral, exacto, como alguna serie española como Hostal Royal Manzanares, igual de ese estilo, hasta se escuchaba hasta la gente que realmente se hacía. Blossom. No sé ni qué es esto. Esta es una serie también que era infantil, medio infantil, pues en la cual hablaban de la historia de una muchacha adolescente y de conforme iba creciendo. Lo echaban en la primera. Lo echaban a la misma hora. Creo que en la primera echaban Blossom y Cosas de Casa con Steve Fulke y lo echaban en Antena 3. Eran de las dos series que estaban ahí siempre pues luchando por la audiencia. No nos ha salido tampoco El Príncipe de Bel-Air, ¿no? Sí. Vale. California Dreamin'. Bueno, esto es también una canción preciosa. Hablaban era un grupo de amigos que se reunían, como estilo Beverly Hills 90-210, pues que se reunían y siempre tenían el nexo unión que era el grupo de música. Y siempre creo que terminaban cada serie cantando una de las canciones. Muy bien. Además, algunos actores ahora mismo son pues presentadores famosos de la televisión en Estados Unidos. Sí, claro, hay muchísimos que luego los vemos años después, cuando ya son famosos y respetados, los vemos en series y dicen, pues cómo era antes. Los problemas crecen. Nuestro mayor problema hoy es el tiempo. Sí. El mayor problema. Bueno, pues si quieres puedes seleccionar alguna de las canciones del largo listado que hay abajo y elegir la que más te venga pues para ir cerrando. Sí, buscando algunas de las que más me suenan. Porque de este bloque aún nos quedan 14. Sí. Y de las españolas son otros 10, creo. Sí. Y son ya las 10. Vamos a ir rapidito. Decía, se te ha olvidado porque me lo ha recordado a mí no sé qué, algo me lo ha recordado antes, El Príncipe de Bel-Air, que fue una serie, que vimos hasta la saciedad. Sí. Todos los días, 2 capítulos, venga, otro día, terminaba, volvía a empezar. Los niños que eran muy chiquititos volvían a hacerse grandes y volvían a hacer pequeños. Bueno. Pues esta versión es la de la segunda edición, porque está un poco más alargada, ¿eh? Sí. Aparece que la versión del avión, de que su abuela y tal. Al oeste en Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Jugaba al básquet sin cansarme demasiado porque por las noches me sacaba el graduado. Cierto día, jugando al básquet con amigos. El Príncipe de Bel-Air. Vaya. También policíaca la trama de esta serie. Corrupción en Miami. Con Don Johnson. Porque todo el mundo se acuerda de Don Johnson y nadie se acuerda del moreno. Pues el morenito, no me acuerdo el nombre, pero tuvo por lo menos 7 hijos.
¿Quién, el morenito? Sí, porque después de finalizar la serie... Ya no hizo nada más. No hizo nada más. Se puso a hacer hijos. Exacto. Bueno, pues series también legendarias como Misión Imposible, Star Trek, por supuesto. ¿Cómo vamos a olvidarnos de Star Trek? Pues Star Trek, la serie, porque también hubo dibujos animados y película. Las películas fueron 12 películas de Star Trek. Y yo no sé los montones de capítulos de serie, pero tanto de serie de televisión como dibujos animados. Fue un auténtico hito para todos aquellos que se denominan frikis de Star Trek, porque lo que se habrá vendido también en muñecos y lo que se habrá hecho. Y de la nave Enterprise. Vaya. Y también vendieron mucho en su día. Y yo recuerdo además, no recuerdo si era la revista Teleindiscreta o algo así, que la portada durante muchísimo tiempo estaba siempre reservada a V. A V. Sí, a los lagartos estos que comían ratones. Los lagartos, que una trama que al principio, pues un periodista llegan en son de paz, a cambio de toda la tecnología, ellos, los seres humanos, pues hacen un cambio y se ayudan, pero un periodista quiere investigar más. Y entonces pues se mete dentro de la nave y descubre que su verdadera intención es llevarse todo el agua del mundo y con los humanos tenerlo de alimento y dejar unos pocos humanos pues para utilizarlos para luchar contra otros extraterrestres, claro, para poder defender. Y ya está. Y a partir de ahí ya empieza la quinta, ¿cómo se llama? La quinta contienda, ¿cómo era la quinta? Los lagartos que ayudaban a los humanos. Y ¿cómo se llama? Ay, tengo que no tenemos tiempo para recordar. La resistencia. Pero entonces apareció Walker, Texas Ranger, y ya está, y lo solucionó todo. O no tiene nada que ver una serie con la otra. Pues Walker está también, sigue ahora en la actualidad. Sí, sigue en la actualidad, pero también con gran audiencia. ¿Sí? También tiene, pero muchos pues personas que lo están viendo. Creo que eran también 200 y algo capítulos de Walker, y en los cuales tampoco mata a nadie, y son series que realmente pues valoran pues a la persona, porque hay películas y series que a la primera ya están con los disparos y ya lo están matando. Joe Cocker. De aquellos maravillosos años. Esta canción es digna de escuchar ya no solamente por la serie, sino en sí, es un pedazo de canción. I will try not to sing out of key. Oh, baby, ay, qué bueno recuerdo. De todas formas, no podemos dejar a José Antonio sin escuchar su canción de Orthoway. ¿Tú la recuerdas esta o era muy pequeñito tú? Muy. Bueno, ahora no la... Enrique y Ana. Ah. De Enrique sí sabemos lo que fue, de Ana... 1979, Orthoway. Pero no pienses que todo está contra ti. El amor y el sol brillante sonreirán. Orthoway. Lucha por existir. Dicen en esta serie que Peter Marshall hizo un esfuerzo tremendo para interpretar Orthoway, porque era su primer papel y porque además desgraciadamente fue el último. Peter pasó un año entero a la intemperie durante las largas jornadas que duraba el rodaje de la serie y bajo un sol de justicia y la humedad de la noche en la sabana de Kenia en aquel lejano año de 1974, donde los medios técnicos para el rodaje no eran precisamente los de hoy en día. En fin, pues con este vamos a poner punto y final a este apartado que hemos dedicado a series extranjeras en aquellos años. Como bien dice José Ángel, teníamos aquí preparados un montón de cabeceras, un montón de canciones. Yo dejaría solamente ya para finalizar la última, sí. Dejaríamos la serie estrella
de ese bandolero que muchas veces hablamos aquí en Solo Radio, cuando... Muchas veces no, hemos hablado una vez solo. Sí, pero que lo hemos puesto alguna vez más. ¿Te refieres a Curro? A Curro Jiménez. A don Curro. Curro Jiménez. Bueno, pues ¿dónde está Curro Jiménez? Que no lo veo yo por aquí. La CC. 02. Ah, sí, aquí, Curro Jiménez. Series legendarias que, por ejemplo, pues nos llevarían a recordar esta, Curro Jiménez, Anillos de Oro, por ejemplo. Curro Jiménez, 40 capítulos, Anillos de Oro, que esta serie pues entraba justo porque el contexto de la serie era la realidad española de los 80. Era cuando entraba justo el Código Civil y la legislación pues ya figuraba el divorcio. Pues entonces Televisión Española creaba este tipo de series para informar a la ciudadanía. Hay también una canción preciosa que es Tristeza de Amor, que dio nombre a una serie de televisión creada por Hilario Camacho, esta canción, que tiene una letra, bueno, pues, bajo el tejado de cristal, duermen el odio y la pasión, sueños de gloria y de... Legendarias también, cómo no, Farmacia de Guardia. Sí, Farmacia de Guardia. Bueno, esta también... Esta fue la primera serie que triunfó fuera del marco de Televisión Española, la 1 y la 2. Empezó a triunfar en Antena 3 y también pues finalizó porque en esta serie tenía ya otra serie que le estaba haciendo rival, que fue Médico de Familia con Emilio Aragón. Y el tema fue que en el último capítulo, pues Emilio Aragón, en el cual realizaba su papel de médico, como médico de familia, fue a la farmacia para ir a comprar medicinas que le hacía falta para su casa. O sea, es una buena forma de finalizar e iniciar pues una serie y otra. Pero sí hay series que no podemos olvidar, porque es que entre otras cosas no nos dejaban que se nos olvidara, porque esto era como el turrón en Navidad. Verano Azul. Verano Azul. Yo me quedé, cuando leía de Verano Azul, yo me quedé alucinado cuando en el penúltimo capítulo, que fue cuando murió Chanquete, al día siguiente todos los periódicos de tirada nacional ponían en primera página, como si fuera un personaje real, que Chanquete había muerto. Entonces yo me quedé totalmente alucinado, que la serie consta de 19 capítulos y se tenía expensa de hacer un último capítulo que era el número 20, pero no llegó a realizarse. No llegó a realizarse ese capítulo. No llegó a realizarse. Bueno, yo como sé que te gusta a ti mucho esta serie, pues no la voy a poner. Esta de Hostal Royal Manzanares. Con Lina Morgan, que en su época, habiendo 5 canales de televisión, tuvo 8 millones de espectadores, más que cualquier partido de fútbol. Qué ilusionado lo hizo. Ahora, un 51% de Sare. Lina Morgan, especial. Y además era de las pocas que se hacía al estilo americano, con gente que iba a verla y era como si fuera una obra de teatro, se grababa a tiempo real. Sí, lo raro es que no fueras tú a verla. Porque tendría menos años que ahora. Bueno, ya ahora sí que no nos queda tiempo para más. Esta es la última. A ver, aquí podríamos hacer un concurso. ¿Recuerdan a qué serie pertenece esta canción? Regalamos una noche con José Ángel Ruiz. No, lo digo yo antes. Bueno. A ver qué me va a caer. Bueno, pues último, manos a la obra. ¿Quién no se acuerda de los dos albañiles que hacían pues una pared sin cimentar abajo y conforme terminaban la obra les cobraban, les pagaban la obra y automáticamente a los 2 minutos se caía la pared?
Eso es, vamos. Pero ¿quién inventó el gotele? ¿Quién inventó? Exacto. ¿Quién inventó el gotele? Y además, cosa muy anécdota, se llamaba... el autor se llamaba Lopera. Benito Lopera. Entonces, cada vez que coincidía alguna escena, pues como salía en aquella época el presidente del Real Betis Balompié, se llamaba Lopera, pues decían, ¿cómo te encuentras? Entonces movía el periódico y aparecía el Marca y ponía, Lopera está enfadado. Entonces tenía ahí mucho símil y tenía muy curioso. Bueno, llegamos al final, no nos queda tiempo para más. Hemos pasado un ratito muy agradable. Hemos tenido oportunidad de escuchar pues aquellas canciones, algunas de las muchas canciones que sin duda formaron parte de una época. José Ángel, ha sido agradable, ha sido un trabajo bastante arduo el tuyo, de recuperar todas estas y, en fin, yo no sé si dejar la puerta abierta para, en otra ocasión, buscar aquellas que nos hemos dejado. Pues seguramente me dejaré muchísimas, pero eso también podemos pedir ayuda al público, que nos envíen un correo electrónico a participa@solorradio.es. Y ahí pues nos pueden poner cuál fue su serie, aquella que recuerdan todavía y que les gustaría volver a ver, aquella que les marcó un poquito, ya sea de dibujos, de series de televisión, bueno, pues cualquier cosa, que aquellos tiempos le haga recordar, pues nos lo pueden enviar, como bien dice José Ángel, en un correo electrónico y nos pueden facilitar así el trabajo para una segunda parte que podríamos dedicar a este programa. José Ángel Ruiz, bueno, muchas gracias. A descansar un poquitito. Bueno, a ver lo que hay ahora. Llegamos al final de los desayunos de Solo Radio, la edición correspondiente al día de hoy. Gracias, José Ángel, y hasta pronto. Hasta pronto, hasta luego. Pues ahí quedan los desayunos y nuestra programación continúa. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. ¿Quieres tener un invierno cálido? Nudis te lo pone fácil. Ven a nuestra exposición de chimeneas y estufas de pellet y te sorprenderás. La mayor exposición de Ellín y comarca de chimeneas de leña de todos los modelos y medidas. Estufas de pellet de última generación, limpias, cómodas y elegantes. Una solución para cada necesidad. Además, en Nudis disponemos de un personal especializado que te asesorará de la chimenea ideal para tu hogar. Creamos ambientes cálidos. Visítanos en carretera de Jaén 27 y en Hilario Tomás sin número, detrás de Lidl, Ellín. Nudis, mejorando por ti. Nudis te ha ofrecido los desayunos de Solo Radio. Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.